aunque éramos hostiles, aunque éramos enemigos de la creación y del Creador, Dios, a pesar de todo, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Y ante eso podemos pensar, si Cristo murió por nosotros, que estábamos impíos, es decir, separados de la justicia, de lo santo, de lo puro, que éramos hostiles, enemigos, que no había amor, si Cristo murió por nosotros, podemos entender el gran amor. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que ese amor de Dios para con nosotros es la única fuerza que nos puede motivar para cumplir la misión, podríamos decir la gran comisión. Si el amor del Señor no está en nosotros, mi hermano, en vano usted haría algo. Qué importante es que podamos entender esto. Si en cada predicador, si en cada siervo del Señor, si en cada apóstol, pastor que ha sido llamado por Dios, no está el amor de Dios en sus vidas, sino que hay otra motivación, hermano, será algo infructuoso. Y aunque se vea frutos ante los ojos de los hombres, serán aquellas personas que dice la Escritura en San Mateo capítulo 7 versículo 22, cuando estén frente al Señor, le va a decir el Señor, no les conozco. Y ellos dirán, Señor, pero hicimos en tu nombre maravillas, prodigios, señales, sanidades, hicimos muchas cosas. Y el Señor les dirá, no los conozco, porque su motivación era diferente, era contraria a la motivación que Dios quiere establecer en nosotros. Por eso, hermanos, al entender la palabra de Dios ha sido puesta frente a nosotros para que por amor a Dios y por su amor que está en nosotros podamos llevar el Evangelio a muchas vidas, para que muchos sean enriquecidos en una vida de bendición y de gloria y de honra para bendición del Señor. Cada uno de los que predica la palabra del Señor debe entender que el amor de Dios es manifestado para que podamos ser mejores. Dios quiere que usted y yo seamos mejores. Y si el amor del Señor está en nosotros, entonces nuestra motivación será que otras personas sean mejores para la gloria del Señor. Que cada día avancen en la bendición del Señor. Porque el amor, dice la Escritura, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe. El amor de Cristo no es un amor hacia Él. El amor de Cristo es el amor que producimos cuando Cristo está en nosotros. Es un amor imperecedero, un amor que no perece, un amor que permanece. Es un amor infinito, es el amor de Dios hacia nosotros, ese amor infinito de Dios para con nosotros, que nos fuera manifestado por medio del Señor Jesucristo y ha producido en nosotros, o produce en nosotros, el Espíritu Santo. Es el amor que hace que podamos entender que nuestra relación con Dios no es una relación física, sino una relación que nace de lo espiritual. Antes no lo podíamos entender porque estábamos muertos espiritualmente. Dice la Escritura que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra vana manera de vivir. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces empieza a manifestarse el verdadero amor. Es el amor de Cristo. La Escritura expresa algo muy hermoso en Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra del Señor,
contra tales no hay ley. Es el amor de su Espíritu en nosotros, que produce un fruto continuo de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el amor de Cristo, ese es el amor que nos constriñe, el amor de la bendición, el amor de la gracia del Señor. Cuando Pablo dice que ese amor nos constriñe, usa la palabra griega sunecho. Sunecho significa, significa juntos, y hecho significa tener, sostener, poseer y controlar. Entonces, cuando juntos estamos unidos, entonces hay algo que nos presiona a nuestro costado. Hay algo que nos hace que estemos juntos y es cuando nos abrazamos. El amor de Cristo nos constriñe. En este caso, hermanos, es el amor de Dios que nos posee, es el amor de Dios que nos controla, es el amor que nos impulsa continuamente hacia adelante, haciendo que podamos crecer espiritualmente para nuestro propio bien y para su gloria. Amén. Si ese amor está en nosotros, podemos comunicar las buenas nuevas de salvación. Si ese amor no está en nosotros, usted no va a experimentar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Por eso tiene un sentido claro, son buenas nuevas, buenas noticias. Y entonces esa fuerza impulsora, que es el amor de Dios que nos constriñe, está a disposición de cada uno de nosotros. Está lista para aquel que la quiera recibir. Pero hasta que empecemos a comprender por medio del estudio de la palabra, entonces no se va a activar en nuestra vida. Para que ese amor empiece a desarrollarse, necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios, y de esta manera se va a activar ese amor que nos constriñe, que nos une. ¿Qué nos une hoy aquí? El poder adorar al Señor y escuchar su palabra. Cuando esa palabra empieza a enriquecer nuestra vida, entonces nos damos cuenta por qué Dios nos ha puesto en este lugar. ¿Cuál es el propósito por el cual vivimos? Y el propósito por el cual vivimos es que nuestro prójimo sea bendecido. Es que la persona que nos rodea sea bendecida. No lo contrario, no que seamos bendecidos a través de nuestro prójimo, sino que como personas podamos bendecir a las personas que nos rodean. Amén. Ese es el amor de Cristo. Él se despojó de su gloria, estando en gloria y en majestad, teniendo todo a su alcance, teniendo toda autoridad, teniendo todo dominio, teniendo todo control sobre todas las cosas. Él se despojó de su gloria. ¿Por qué? Porque quería tu beneficio y mi beneficio. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces lo primero que ha de existir en nosotros es que el amor de Cristo nos constriñe, y ese amor implica que cada una de las personas que nos rodea a nosotros debe estar mejor para su gloria. Amén. Debe ser una persona bendecida, así como somos bendecidos de parte del Señor. De esta manera, ese amor se ha de despertar, hermanos, si tenemos conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué como iglesia el ministerio de capacitación, que es una de nuestras primeras columnas? Dice la Escritura, la sabiduría fundó su casa y estableció sus 7 columnas. Aquí hay 7 columnas y una de ellas es la capacitación. A través de la capacitación, hermanos, estamos motivados a llevar a tener un tiempo con Dios, donde diariamente meditamos en la palabra del Señor. Y además de esto, podemos tener la unidad. En la unidad, algo el amor del Señor que nos constriñe, que nos une, que nos unifica, que hace que podamos estar presionados o motivados a hacer algo para bendición. Y si esto está en nosotros, si tenemos un tiempo efectivo con Dios y hermoso de meditación, de oración y de reflexión, el Señor va a llevar en unidad para que podamos crecer tanto personalmente como para que otras personas desarrollen una vida de bendición.
Por eso les animo. El devocional que nosotros llevamos se llama Tiempo con Dios, pero le animo a que usted tenga un tiempo con Dios. Todos los días, tenga ese tiempo con Dios. Conozca la palabra de Dios para que usted pueda entender qué es lo que lo lleva a predicar, a proclamar, a llevar las buenas nuevas de salvación. Dice el apóstol Pablo, expresando esto, el amor de Cristo nos constriñe. Ahora, hay algo que debemos entender, lo que dice la Escritura en 2 de Corintios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, expresa el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, porque por amor a vosotros, dice la Escritura, se hizo pobre siendo rico. Por amor a nosotros. ¿Se hizo pobre qué? Siendo rico. Por amor a ti, el Señor se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, porque nosotros podemos avanzar. Ahora, es importante que entendamos que el Señor es muy maravilloso. Despojarse de sí mismo, despojarse de su gloria, de su divinidad, para estar con nosotros. Podemos pensar que durante 33 años el Señor estuvo en medio de la humanidad. Fue un tiempo donde se rebajó cada vez más hasta su humillación final. Su humillación final fue la muerte y muerte de cruz. La Escritura dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que se despojó hasta lo sumo. Es decir, hasta lo máximo, hasta el nivel más bajo se despojó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué la muerte de cruz? Porque la muerte de cruz significaba maldición. Todo el que era colgado en una cruz era un maldito. Tremendo. Y Él tomó esa posición de maldición para que nosotros pudiésemos recibir la bendición. En ti, entonces, hoy, si tú estás en Cristo, está la bendición. Y si Dios está contigo para bendecirte, quiere decir que en tu vida y en mi vida hay un depósito de gloria, de bendición. Valga la palabra, bendición. Cada vez hay bendición en nosotros, ese depósito de bendición. ¿Qué es lo que desea el Señor? Que lo podamos compartir. Por eso nos comisiona, pero necesitamos conocer su amor. De tal manera que este es el amor que nos impulsa. Cuando más nos adentramos en ese amor, entonces más claramente vemos lo vacías que son las cosas temporales. En la medida en que nos enamoramos del Señor, nos damos cuenta que muchas cosas de las cuales estamos rodeados son vacías, son temporales. Dice la Escritura, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, mi hermano, una vez que empezamos a avanzar en la vida cristiana, entonces nos encontramos como el apóstol Pedro. Cuando pensamos en un episodio del apóstol Pedro, que estaba con Jesús y sus discípulos, los discípulos de Jesús, dice la Escritura que empezó a irse la gente, la multitud, muchos rechazando a Jesús. Y los discípulos que tenían conocimiento del amor que estaba siendo manifestado por el Señor Jesucristo, el Señor le dice a sus discípulos, ustedes también quieren irse. Y el apóstol Pablo manifiesta, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Vea la fuerza de la presencia de Cristo en nosotros. Qué hermoso entender que solo en Cristo están las palabras de vida. ¿Cuántos quieren vivir en esta mañana? Levanten su mano. ¿Hay alguien que quiera morir? Si hay alguien que quiera morir, yo te invito a que empieces a buscar para tu vida, bendición. Hay personas que dicen,
yo no me aguanto esta forma de vida, pero quiero decirte, hermano, que el Señor quiere darte vida. Vida abundante. Y por eso el apóstol Pedro, cuando el Señor le dice, váyanse ustedes si quieren también, él dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿A quién iremos? Porque no conocía a nadie más que pudiese dar esas palabras de vida que daba Jesús. Y entonces el plan de Dios llenaba los anhelos de su alma, llevaba a los anhelos de su corazón, porque el amor de Cristo ha sido, es decir, estaba compenetrado en Pedro, el amor de Cristo. Si el amor de Cristo está asido en nosotros, si está impregnado en nosotros, hermanos, no hay nadie más a quien seguir, sino a Cristo. Y entonces dice la Escritura, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Es un tema que estuvimos compartiendo el domingo antepasado. Puestos los ojos en Jesús. Hay una carrera que tenemos por delante, que podemos desarrollar. Cuando el amor de Cristo está asido en nosotros, ese amor que hace que nos constriñe, mi hermano, nuestro deseo en Cristo será, como dice el apóstol Juan, amado, refiriéndose a cada uno de nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo le invito, hermano, en esta mañana a que hagamos ese ejercicio. Dígaselo a la persona que tiene ahí a su lado. Primero escuche y después hable. Entonces pónganse de acuerdo quién va a hablar primero. Pero únanse de a dos, por favor, por un momentico. Y dígale esto, dígale amado. Y si conoces el nombre, dígale amado. Amado. Mi amada Francia, mi amado Camilo, amado, cada uno de mis hermanos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dígaselo mirándole a sus ojos, con amor. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora sí, permíteme escucharlo. Que alguien se lo diga a usted, dígale, ahora dímelo a mí, por favor. Aleluya. Qué hermosa palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y esa expresión amado es porque el amor de Cristo nos constriñe. No muy fácilmente se le dice a una persona amada. Yo agradezco a nuestro hermano amado, a mi hermano Jorge Incinares, que nos ha motivado a decir amado. Qué bueno, ¿saben por qué? Porque la persona desea que la otra persona, no yo, amado, yo deseo que yo sea prosperado. Sería diferente, ¿cierto, hermano? Pero cuando la expresión dice amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, es porque hay un amor que nos constriñe. Y cuando empezamos a proclamar esta palabra al mundo, a ese mundo que muchas veces nos quiere aborrecer porque tenemos a Cristo, pero el Señor nos dice que debemos llevar una palabra de amor a aquellos que son semejantes a nosotros, porque es el primer y gran mandamiento. No es el primer mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás dioses ajenos. Y teniendo, basado en ese primer mandamiento de la ley de Dios, cuando Cristo está en nosotros, que es nuestro único Dios, entonces podemos decir, podemos entender el primer y gran mandamiento, que se resume en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo quiero tener salud, qué bueno pensar que mi hermano debe tener salud. Si yo quiero ser prosperado en las cosas que emprendo, guiado por el Espíritu de Dios y por su santa voluntad, entonces yo voy a querer que mi amado amigo, mi amado hermano, mi familiar, la persona que está conmigo, mi esposa, mi esposo, en el caso de las mujeres, sean bendecidos, bendecidas, para que la gloria sea para Dios. Amén. Entonces, hay algo que definitivamente solo lo hace el Espíritu Santo. Son 5 obras del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros podamos avanzar en su propósito. Y esas 5 obras es, en primer lugar, el bautismo.
significa una nueva posición, bautismo en el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, entonces tenemos una nueva posición, una nueva posición. Por eso dice la Escritura que cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder. Y entonces tenemos una nueva posición. ¿Por qué? Porque está el bautismo. Esa es la misión, esa es la obra del Espíritu Santo. Otra obra del Espíritu Santo es la regeneración. Tenemos entonces una nueva vida. Bautismo, nueva posición, regeneración, nueva vida. Ahora algo importante, el que mora en nosotros es Jesucristo y por eso tenemos un nuevo poder, nueva vida, nueva posición, nuevo poder. No es un poder subyugador, es un poder que ama a la otra persona y quiere verla en bendición. Es la autoridad divina y la Escritura nos lleva a que cuando esto está en nosotros hay un don, es decir, una dádiva de Dios, un don, y esto nos hace que podamos entender un nuevo propósito. Cuando estábamos en el mundo no teníamos claridad de lo que era un don, pero ahora que estamos en Cristo Jesús podemos desarrollar los dones del Espíritu Santo y eso nos lleva a desarrollar un nuevo propósito. Y en tercer lugar, somos sellados, es decir, un nuevo destino. Eso es la obra del Espíritu Santo. Nueva posición, nueva vida, nuevo poder, un propósito y un nuevo destino. Nuevo propósito y nuevo destino. Porque ahora estamos en Cristo, para bendición. Gloria sea al Señor por esto. Vamos avanzando en la victoria que tenemos a través de Cristo para nuestras vidas. Y si el Señor está en nosotros, podemos avanzar, sellados con un nuevo destino. Ese sello es la obra por medio del cual el Espíritu Santo asegura nuestro destino eterno. Y qué bueno que entendamos que nuestro destino es de bendición. Qué bueno que podamos entender que ya en Cristo somos nuevas criaturas. Hay bendición, hay nueva vida. En la antigüedad, o en el antiguo pacto, en la antigüedad, el sello significaba tres cosas: propiedad, seguridad y entrega segura. Y entonces ahora en Cristo sabemos que hay un nuevo destino porque pertenecemos a Cristo. Igualmente tenemos la seguridad de que vamos a vivir por la eternidad porque Cristo está en nosotros. Así que vamos para adelante porque estaremos en el Señor recibiendo su gloria y su bendición. Una entrega segura, la gloria de Dios en nosotros. El amor de Cristo nos constriñe. Pensemos en la segunda parte de este versículo, del capítulo 5 de Segunda de Corintios. Dice la Escritura, usted puede mirar en su Biblia, primero dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, cuando Pablo dice a los corintios que uno murió por todos, ese uno de quien habla es Adán. Adán desobedeció y murió por todos. Por eso el hombre entra en pecado cuando está sin Cristo. Toda la raza humana entonces fue arrojada al pecado con la caída de Adán. Adán desobedeció. Cuando cayó Adán, él murió espiritualmente. La Escritura dice en Génesis que él murió espiritualmente. Y entonces los hijos de Adán y Eva nacieron a la imagen de sus padres, es decir, muertos espiritualmente. Nosotros nacimos espiritualmente muertos. Tenemos vida física y vida emocional, pero necesitamos a Cristo. Solamente de los niños es el reino de los cielos, pero cada vez que ellos avanzan en su edad, necesitan tomar la decisión por Cristo para bendición. En el desarrollo de su vida, el niño necesita decir, cuando ya empieza a conocer lo bueno y a discernir lo bueno de lo malo, entonces debe decir, yo me voy por lo bueno. Por eso recibo a Cristo en mi corazón.
guíe a sus niños a recibir a Cristo en su corazón. Cuando ellos disciernan entre lo bueno y lo malo, diga, ven hijo, yo quiero que tú repitas esta oración y llévelos a Cristo. Dígale, Señor, hazle repetir al niño, quiero recibirte en mi corazoncito, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Quiero ser guiado por tu palabra, vivir para hacer lo bueno, para agradar lo que tú tienes establecido para bendición de la humanidad. Por tanto, quiero que tu amor esté en mi vida. Gracias porque me amaste y me perdonaste. Y entonces dice la Escritura, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Adán murió y todos murieron por desobediencia. Es decir, las generaciones vinieron cada uno en dificultad, no tenían a Dios en su corazón, solamente si se arrepentían. Y entonces dice, para que los que viven, entonces ya los que están en Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién fue el que murió y resucitó por nosotros? Cristo. ¿Y por qué murió y resucitó por nosotros? Por amor, para que nosotros pudiésemos avanzar en la vida. Entonces es importante que su amor, es decir, el amor de Dios, por su amor, Dios envió a su Hijo, por ese amor que estaba en Él, envió a su Hijo unigénito para morir por cada ser humano. Lo hizo teniendo en mente un objetivo, que los que viven ya no vivan para sí. De tal manera que nosotros ya no vivimos para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya ahora estamos en Cristo. Ya la persona que yo veo frente a mis ojos tiene un valor espiritual. Ya no es simplemente un ciudadano colombiano. Esa persona puede conocer a Cristo. Si yo lo veo a través de Cristo, digo, esta persona que no tiene a Cristo, como lo veo en mi espíritu, entonces ese amor de Cristo que está en mi vida me constriñe. Y lo primero de lo cual yo estoy interesado en Él es que Él tenga la vida eterna, la salvación. Qué bueno tener la salvación. Días atrás escuché la historia de una persona que estaba a punto de morir. Y algunas de mis hermanas ya lo sabrán cuando empiece a hablar. Empezaron a decir, queremos que él repita la oración de fe antes de que se muera, porque ya estaba desahuciado. Había un cáncer invasivo en todo su cuerpo. Y una de las hermanas tomó esa palabra, la llevó, hizo que repitiera la oración de fe. Y luego esta persona murió, pero sintieron como un descanso porque murió en Cristo. ¿Por qué ahora nosotros no miramos según la carne? Cada persona que está afuera, si tú la miras conforme el Espíritu, conforme dice la Escritura, porque el amor de Cristo me constriñe, de manera que nosotros de aquí en adelante, desde el momento en que Cristo está en nosotros, ya entonces no, de ahí en adelante, dice la Escritura, no conocemos a nadie según la carne, ni aun a Cristo, sino que ya es avanzar de acuerdo a lo que el Espíritu, la vida espiritual de aquella persona, la vida espiritual de ese niño, la vida espiritual de ese joven, la vida espiritual de esa familia, la vida espiritual de este varón, la vida espiritual de nuestros gobernantes. ¿Cómo necesitamos orar por la vida espiritual de nuestros gobernantes? ¿Cómo necesitamos entender que si nosotros oramos por la vida espiritual de las personas que nos rodean, entonces ellos van a tener un llamado de parte del Señor y ya serán entonces responsables porque hemos orado y hemos hecho el llamado, y cada persona entonces ya es responsable. De aquí en adelante, desde el momento en que usted tiene a Cristo, dice la Escritura, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, a nadie conocemos según la carne, según nuestra propia naturaleza, ahora los conocemos, es según Cristo, según la vida de Cristo. Y por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que el Señor hizo? Cambió en nosotros
la autoridad, porque antes estábamos regidos por nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Ahora en nosotros está el Espíritu Santo que rige nuestro espíritu. ¿Me hago entender, hermano? Qué bueno que tú empieces a mirar y cada uno de nosotros empecemos a mirar a las vidas según el Espíritu. Según el Espíritu. Son iguales a nosotros, pero hay algo de lo cual carece, es la vida del Espíritu, la vida de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, el que está impregnado del amor de Cristo, nueva criatura es. Quiere decir entonces que su destino ya no es el mismo, ya hay un nuevo destino, ya hay una nueva posición, ya hay una nueva vida, ya hay un nuevo propósito, ya hay igualmente un nuevo poder, es el poder del Señor. Nueva criatura es. Dice la Escritura, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo, verso 18, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y entonces nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué hermosa es la palabra de la reconciliación. Hace 8 días fui a un hogar y dije, el Señor me dijo, tienes que entrar a esa casa y mirarlos espiritualmente, y entendí el mensaje del Señor. Y efectivamente cuando pregunté quiénes habían recibido a Cristo, solo una persona de esa casa había recibido a Cristo, y les dije a los otros, por favor, quiero invitarlos a que reciban a Cristo, inclinen su rostro, y repitieron la oración de fe. Quiero que avancemos en este propósito. La expresión que da el apóstol Pedro dice, sino santificad a Dios, nuestro Señor, en vuestros corazones. ¿Cómo podemos santificar a Dios, nuestro Señor, en vuestros corazones? Cuando estamos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que demande de razón o de esperanza que hay en vosotros. Esto tiene mucha vida espiritual. Yo voy a pedir el favor, hermanos, que nos pongamos en pie. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya no puedo verte según la carne, porque según la carne yo sé de lo que tenemos necesidad. Necesitamos alimentarnos, vestirnos, necesitamos relacionarnos, tenemos las mismas necesidades que en todo el tiempo, en todas las épocas, en todos los siglos han existido. Tenemos el mismo corazoncito, tenemos las mismas necesidades. El hombre necesitaba de alimento y buscaba la manera de consumir alimento, ya sea a través de vegetales o buscando un animal. Esto es en la cadena, ¿cómo se llama esto? La cadena alimenticia, que el hombre buscaba qué comer, el animal busca qué comer y todo esto. Tenemos esas mismas necesidades. Pero ahora, mi hermano, no, cuando yo tengo delante de mí una congregación, un grupo de personas tan hermosas, yo sé que ustedes tienen las mismas necesidades que yo. Pero yo no puedo verles a ustedes en Cristo. Yo no puedo verles a ustedes de pronto en fracaso, en tristeza, porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces vamos a avanzar. Y yo ahora, en el nombre de Jesús, les visualizo en bendición, llenos de vida eterna, una nueva posición, un nuevo destino, un nuevo poder hay en ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oh, hermano, los veo súper bendecidos por el Señor.
Hermano, no piense cuando alguien habla de super bendecido es porque le va a llegar dinero. Piense porque va a saber administrar lo que el Señor pone en sus manos. Eso es ser super bendecido. Si a usted le llega $1,000,000, lo sabe administrar. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Muchos piensan, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero con el solo hecho de tener a Cristo, ese amor que nos constriñe, hermanos, vamos a ser buenos administradores de lo que Dios pone en nosotros. Entonces no piensa en bendiciones en cuánto tienes, piensa en bendiciones, cómo puedes administrarlas, porque la bendición ya está en ti. Y lo que ha pasado es que no hemos sido buenos administradores de las bendiciones. Por eso, primero que quiero hacer es que todos estemos en Cristo. Y si hay una persona que nos visita por primera o segunda vez, yo quiero llevarte a Cristo. Porque ya no te veo, ya no te conozco según la carne. Ya quiero mirarte de acuerdo con lo que el Espíritu Santo dice de cómo debo hacerlo. Posiblemente eso ya lo conocemos, pero no entendíamos el término según la palabra. Cuando yo veo a una persona digo, ella tiene necesidad de recibir a Cristo. Pero cuando lo veo en mi espíritu es porque le estoy viendo según mi espíritu, lo estoy viendo que él necesita a Cristo, que ella necesita a Cristo. Si estuviera en la carne pensaría lo mismo, podemos compartir y disfrutar un momento, pero cuando lo veo en el espíritu digo, él necesita la salvación, así como yo la tengo. Yo tengo la salvación. Así que invito a las personas y a mis hermanos que todos juntos repitamos esta oración de fe, para que de aquí en adelante no conozcamos a nadie según la carne, ni aun a Cristo, pero ya empecemos a avanzar en Cristo, Cristo en nosotros, ese amor que nos constriñe. Repita conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Hoy quiero restaurar mi vida contigo. Dile también: hoy quiero, Señor, entregar mi vida a ti. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida, hazme tu hijo. Señor, perdona mis pecados, lleva mis cargas. Señor, quiero unirme a ese amor que tú das para poder compartir ese amor a otros. De tal manera, Señor, que pueda llevar la palabra de la reconciliación. Gracias, Señor, porque tú, Dios, no conociste pecado, pero por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechura de justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo. Amén y amén. Ahora sí démosle un aplauso a nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. Quiero decirte algo, hermano. Y quiero que por favor usted lo entienda en el Señor. Hay muchos siervos y siervas del Señor, pastores, apóstoles, profetas, que predican la palabra. Es porque cada creyente desea que cada creyente sea enriquecido en Cristo. Es la motivación. Hay otros que predican a Cristo por contienda o por ganancia. Y ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Pero es nuestro deseo, tanto en el Centro de Fe y Esperanza aquí en Primavera, Bogotá, como en la misión en Colombia, la misión panamericana, que prediquemos a Cristo para que cada ciudadano, cada hombre, cada mujer se convierta a Cristo Jesús y podamos ser hermanos en Cristo y que muchos sean enriquecidos espiritualmente. Así, hermanos, que para adelante acepte las riquezas que es en Cristo, que es la riqueza espiritual, y tendrás la facultad
para poder desarrollar una vida en todas las áreas, una vida de bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Démosle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Puede tomar asiento. Yo quiero saber si alguna persona repitió por primera vez esta oración. Levante su mano. Si hay alguien que repitió por primera vez. ¿Tú repetiste la oración por primera vez? Gracias. Voy a pedir a uno de los sugieres que por favor traiga una tarjetica azul, la suministre al caballero. Dios le bendiga. Si alguien más repitió, y para que por favor nos deje sus datos, vamos a estar orando por usted. Si alguien más repitió esta oración,